Necesitamos que la iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Como todos los jueves, me da mucho gusto darles la bienvenida a todos ustedes, hermanos que aman la palabra de Dios y se disipulan tomando estudios de manera sistemática. Y estamos en este estudio de los jueves estudiando el Evangelio de Mateo y seguimos trabajando en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde Jesús está hablándonos de las señales acerca del fin de los tiempos. En este estudio hemos estado viendo a la luz y bajo la perspectiva del evangelista de Mateo que escribió esto, que él lo vivió, que estuvo con Jesús, que fue testigo de todas las cosas que hizo Jesús y de los milagros que solamente un hombre con el respaldo del Dios Todopoderoso pudo haber hecho. Y me refiero a Jesucristo hombre, porque también sabemos que Jesucristo es Dios, pero recordemos que en su primera venida vino como siervo. Y de hecho el evangelista Mateo lo presenta a Jesús como el hijo de David, el hijo de la promesa, el hijo de la mujer que habría de acabar con el imperio de Satanás y del pecado que entró al mundo desde los primeros humanos. Nosotros hemos estado viendo entonces cómo Jesús hablaba acerca del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es un lugar donde ya no hay maldad. El reino de los cielos es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino es un reino teocrático, donde el que toma las decisiones y el que gobierna no es nadie más sino el Todopoderoso, el creador del universo. Y ahora nosotros vemos cómo Jesucristo, enviado, la segunda persona de la Trinidad, enviado por el Padre, viene a cumplir su misión. Estamos en el día miércoles de la semana de Pascua y el Señor Jesucristo habría de ser martirizado el viernes. Entonces estamos a 2 días de que Jesús sea arrestado y cumpla su ministerio. Y no solamente que sea crucificado, sino que va a resucitar y resucitó, pero ahorita vamos a acercarnos a la historia de la resurrección. Pero el Señor antes de partir nos está dando información, no toda la información, no con el detalle que quisiéramos, pero sí la información necesaria y suficiente para que nosotros, sus seguidores, sus discípulos, varios siglos después, podamos estar preparados para lo que habría de venir y muy probablemente seamos tú y yo la generación que nos toquen ver todas estas cosas. Sin más preámbulo, voy a poner en su pantalla el Evangelio de Mateo y vamos a tomar una lectura de lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Bueno, ya nosotros habíamos comentado en otro estudio que salido del templo, donde se enfrentó con los escribas y los fariseos, ahora se encontraba solo en el Monte de los Olivos con sus discípulos. Y ellos, al igual que nosotros, tenían dudas. ¿Cuándo vas a poner fin? ¿Cuándo el reino de los cielos se va a establecer en este mundo? Y entonces en el verso 4, Él les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Vámonos despacio porque tengo aquí, les preparé una presentación para ir siguiendo todo esto de manera un poquito ilustrada. Nosotros hoy en día estamos en la parte de acá abajo, ¿verdad? Mundo actual lleno de maldad. Y el Señor Jesucristo le están haciendo una pregunta a sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son dos preguntas. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Eso es lo que le están preguntando. Y él responde, y entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a responder y da una respuesta que va en orden cronológico, es el lenguaje natural. Te hacen una pregunta y para responderla, bueno, pues empiezas, ahora sí que empiezas por el comienzo y vas
siguiendo una secuencia lógica para ir respondiendo la duda y solventar la duda de lo que te están consultando. O el Señor Jesucristo les da una respuesta. En esta respuesta, digamos que el fin del siglo, que es el fin del pecado que está hasta arriba, y el juicio del reino de Dios, que lo vemos aquí arriba, dice, para llegar nosotros del mundo actual lleno de maldad a iniciar el reino de Dios y poner fin al pecado, que de eso se trata la historia de la redención. Nos lo platica en tres etapas donde va a haber características o cosas que los van a caracterizar cada una de estas tres etapas hasta llegar al fin. Las primeras señales las podemos encontrar del versos 4 al 8. Del versos 4 al 8 dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esa es la etapa uno. Es la etapa, digamos, donde podemos nosotros darnos cuenta que realmente ya estamos llegando o ya estamos cerca de vivir lo que el Señor está platicando y le está enseñando a sus discípulos en esta primera etapa, digamos, etapa uno. Se van a levantar falsos cristos, como lo puse ahí en su presentación. Habrá guerras y rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos. Y dice el verso 8, y esto será el principio de dolores. Después viene etapa 2, nos estamos acercando. Viene una etapa de sufrimiento para los creyentes. ¿Qué creyentes? Bueno, el Señor no está especificando quiénes, ¿verdad? Van a estar ahí, pero ciertamente van a ser creyentes. Dice así, vamos a leer entonces del capítulo 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ese entonces es lo que marca la diferencia. Ya terminamos etapa uno, ahora vamos a entrar a la etapa 2. Entonces, cuando lo de atrás se haya cumplido, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nuevamente hay un entonces. Y entonces vendrá el fin. Entonces, digamos que del 9 al 14 es otra etapa donde nos seguimos aproximando hacia el final de los tiempos, al final de la maldad, del mundo que conocemos, donde está lleno de gente aborrecible y de gente que Dios detesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están llenos de pecado. Hay algunos cristianos que dicen, no, Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Y entonces la pregunta para estas personas que creen así es, entonces, ¿por qué tantas personas están yendo al infierno? Dios aborrece el pecado y a quien lo practica. Por eso hay un lugar de castigo que se llama el infierno. Por supuesto que Dios extiende su misericordia a todos, pero todos tenemos un límite y un tiempo límite. Si en ese tiempo límite no queremos cambiar y nuestro corazón está endurecido, por supuesto que entonces viene el juicio de Dios para esa persona, así como Dios y Jesucristo está estableciendo que va a venir un día donde Dios diga hasta aquí y no voy a soportar más la maldad del hombre. Y quien entró al arca entró y quien no entró se quedó afuera, bueno, a sufrir y orar, porque ya no hay más misericordia para todas esas personas. Bueno, entonces esta es la etapa 2 donde ya vemos en la que hay prisiones, hay martirio de creyentes, hay traiciones entre amigos, entre familiares.
Se levantarán muchos falsos predicadores, falsos profetas, y va a haber una etapa donde va a haber mucho engaño. Todo va a ser engañoso. Si hoy en día con redes sociales hay tantos engaños, imagínense como para que Dios y Jesucristo digan, no, viene engaño, o sea, esto que han visto no es nada. Adelante viene realmente un gran engaño. Va a haber falta de amor por el prójimo, pues, la gente va a estar fría, ¿verdad? Y entonces se va a predicar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Esa es la etapa 2. Ahí nos quedamos después. La recta final hacia la final de esta era de maldad, Jesús nos la describe del verso 15 al 31. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 6, donde vienen las trompetas, es un paralelo a este capítulo 24. Eh, yo no estoy diciendo que tú y yo nos va a tocar sufrir por todo esto, pero ciertamente Jesús les está diciendo a creyentes, a sus discípulos, pues va a haber discípulos de Jesús que sí van a atravesar por todo esto, seguramente judíos, ¿va? Porque ahorita los judíos no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ni siquiera lo reconocen como parte, ¿va? O sea, para ellos fue un profeta y nada más, si bien nos va, porque hay otros judíos que aborrecen a Jesucristo porque piensan que es otro Dios, cuando las escrituras son muy claras, ¿va? Un solo Dios manifestado como segunda persona de una Trinidad. Los judíos no creen en la Trinidad, pero bueno, vemos nosotros en la recta final, la etapa 3 ya para llegar al fin del pecado y el inicio milenial de Jesucristo, del 15 al 31 lo voy a poner en pantallas. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas en esta etapa, ¿verdad? Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después de esto, ¿verdad? Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta es la etapa 3 que puse aquí en este diagramita para irlo entendiendo. Esta es la recta final hacia el fin de la era de maldad. Por supuesto que Jesús continúa hablando y después de esto nos presenta 4 consideraciones o 4 cosas que nosotros debemos considerar para, como le preguntaron los discípulos, ¿cuál, qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? Bueno, consideren lo siguiente, Jesús continúa hablando, continúa enseñando y entonces nos empieza a presentar 4 cosas que debemos nosotros tener presente. Pero bueno, antes de llegar a estas cosas, eh, nosotros vamos bueno, de hecho todo esto es parte de estos versículos. Aquí está hasta el 31. En la etapa 3 también es 29, 30 y 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Aquí ya es el fin. Aquí ya Dios termina de separar
a los elegidos, a los escogidos, a sus hijos, de los hijos del diablo, los que no quisieron creer, los que practicaron la maldad, los que nunca dieron fruto en sus vidas de ser verdaderamente hijos de Dios, porque aunque iban a las iglesias, pues su vida decía otra cosa, ¿verdad? No había congruencia entre lo que decían y lo que practicaban. ¿Cuántos cristianos, verdad, le comparten el evangelio a dos o tres personas y ya se sienten los grandes evangelistas y entonces se dan permiso de hacer y deshacer porque son hijos de Dios y se justifican? Bueno, ese es el pecado, ¿verdad? Todas esas personas se llaman hipócritas y lo vamos a ver más adelante. Pero después el Señor Jesucristo nos sigue enseñando cuatro cosas que tenemos que considerar para saber que ya nos estamos acercando hacia estas etapas, estas tres etapas para poner fin de la maldad del mundo. Primero nos habla de una higuera, ¿verdad? Aprender de la higuera, aprender una parábola. Después nos habla de el cielo y la tierra pasarán. Esta es otra consideración. El día y la hora nadie la sabe. ¿Ah? O sea, no me pregunten el día y la hora porque nadie la sabe. Pero como en los días de Noé, así nos va a sorprender cuando Jesucristo venga, lo que acabamos de leer. Después hay otra consideración que viene aquí déjenme ver mis notas porque aquí no lo puse así. Otra consideración que debemos de tener presente en el verso 40. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y uno será dejado. Y la cuarta consideración que debemos de tener presente viene en el verso 45. ¿Quién pues, quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Bueno, vamos a empezar entonces a comentar cada uno de los versículos porque casi todos los tengo ilustrados para ir en ese orden, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces aquí y vemos. En primer lugar, el Señor Jesucristo nos hace una advertencia. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. La pregunta que nos hacemos tú y yo, y está bien hacérnosla, es, pues eso ya ha pasado. En toda la era de la iglesia ha sucedido esto. Desde nosotros cuando leemos Timoteo, vemos a Pablo advirtiendo a Timoteo acerca de los falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. Esto ha acontecido así desde siempre. Siempre ha habido gente así, engañando. Falsos. Ahí puse una fotografía de un supuesto Jesucristo, ¿verdad? Pero si el Señor Jesucristo dice, porque vendrán muchos en mi nombre, y nosotros decimos, bueno, eso ya ha acontecido, imagínense que todavía hay más que se levantarán en el futuro. Por ejemplo, hice una pequeña investigación, nada más así para que nos demos un quemón, pero movimientos religiosos y falsos cristos que se autoproclamaron como el Mesías en el siglo XIX, pues están todas estas personas, ahí vienen sus fechas de nacimiento, ¿no? Nichols Tom, Bawa Uluan, ni sé cómo se pronuncia, Arnold Plotter, John Nichols, etcétera. Gente que se ha autoproclamado ser Dios, o sea, gente loca, ¿verdad? A falsos cristos. En el siglo XX, pues todavía se levantaron más. ¿Se les hace coincidencia, mis hermanos? Coincidencia que en el siglo XVIII hubo cierta cantidad, en el siglo XIX y en el siglo XX hasta tuve que ponerlo así en dos renglones, porque se levantaron más. O sea que yo veo que nos estamos acercando. De todos estos que puse aquí, creo que eh, muchos para mí la verdad son desconocidos. Si alguien conoce a alguien de ahí de la lista de los nombres, pues escríbame ahí en el chat si a alguien le suena a alguien de estos locos. Pero aquí, pues creo que Jim Jones, el fundador del Templo del Pueblo,
Aquí está, mira, Jim Jones. ¿Dónde está Jim Jones? Aquí está José Luis Miralda, otro loco, ¿ah? ¿Dónde puse a Jim Jones, mis hermanos? Aquí está. Nacimiento de Jim Jones. Este Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, inicialmente fue un líder protestante, cristiano, ¿verdad? Continuó diciendo ser la reencarnación de Jesús, Akenatón, Buda y el Padre Divino. Alegado de ser perseguido por los religiosos de Estados Unidos, llevó a sus seguidores a Guyana, la Guyana francesa, donde finalmente organizó un suicidio en masa el 18 de noviembre de 1978. Aquí el angelito Jim Jones, porque dijo, vámonos a mi reino, pero no podemos ir en estos cuerpos, entonces todos nos vamos a matar para entonces poder viajar, ¿verdad? Que no estar limitados y amarrados, atados a un cuerpo. Pues fue él con sus seguidores al mismísimo infierno, ¿verdad? Según las escrituras. A otro que tenemos aquí es a José de Jesús, José Luis de Jesús Miranda. Él es un puertorriqueño, fundador de la iglesia Creciendo en Gracia, que afirma que Él es Cristo resucitado, que se apoderó de su cuerpo, o sea, Él nació de papá y mamá, pero en 1973, entonces se dio cuenta que Él era Dios, y que era el Jesucristo hombre, se autoproclamó Jesucristo hombre. Anunció que se sometería a una gran transformación en el año 2012, tan apocalíptico para los que ya no, los que no estamos tan chavos, pues nosotros, mucha gente pensaba que en el 2012 se acababa el calendario maya y por ende el fin del mundo. Entonces él iba a tener una gran transformación en el 2012 y se iba a convertir en un ser inmortal. Y de lo que se sabe es que le dio cáncer a este loco y sus seguidores ocultaron si murió. No, no es una información que esté confirmada por su iglesia y cuenta con 710 centros de servicio en 25 países. Hay como ven el engaño tremendo. Y así muchos se levantaron diciendo ser falsos cristos. Puro loco, mis hermanos, puro falso Cristo, como lo predijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero esto fue en el siglo pasado. Estos es ya en este siglo, en el siglo XXI. Por ejemplo, en el 65 nació David Shayler, sigue vivo, es un exagente inglés del servicio secreto del MI5. Él se proclamó ser el Mesías en 2007 y él descubrió que él era Dios después de que se dio un pasón con hongos alucinógenos. Y todos estos personajes, pues, siguen vivos y siguen afirmando que son Jesucristo. Es más, yo acabo de conocer uno que se acaba de levantar que dice que su papá es Dios y su mamá es o sea, como que está tratando de ligar los musulmanes con el cristianismo. Lo acabo de ver, ya no lo puse en la presentación, pero siempre ha habido locos, pero cuando venga la etapa uno se van a levantar más, hermanos, todavía. Bueno, después dice el Jesús aquí en el verso 6 y entonces dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Hemos escuchado de guerras, de hecho hay guerra en Ucrania, hay guerra también ahí con Yemen, la India está que se explota en guerra con Pakistán, China está que invade también Taiwán, estamos oyendo de guerras y de rumores de guerras, que si la OTAN se va a enfrentar con Rusia, ¿cuánta información nos está llegando? Bueno, pues todavía no estamos, todavía en el punto para decir, ya estamos en la etapa uno. Todavía no, mis hermanos. Porque aquí dice que vamos a oír de guerras y rumores de guerras. Bueno, ya estuvo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tuvo la Guerra Fría, pero todavía no hemos llegado a lo que Cristo nos está diciendo aquí, de guerras y rumores de guerras. O sea, todavía va a haber más. Y luego dice el verso 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
todavía no se ha levantado la tercera guerra mundial, ¿verdad? Porque aquí dice nación contra nación y reino contra guerra, reino. No son guerras aisladas. Parece que aquí Jesucristo se está refiriendo a todavía guerras de mayor envergadura. Y habrá pestes y hambres que lo del COVID, eso fue puro ensayo, mis hermanos, porque sí hubo muertos, pero creo que ha habido más muertos ahorita por consecuencias de las vacunas que realmente de los muertos que hubo. Aparte, pues ahí estaban contando a todas las personas que ya tenían alguna enfermedad respiratoria, pero bueno, no vamos a entrar en polémica del COVID, pero cuando habrá pestes y hambres, ahí sí va a haber muertos de a millones, mis hermanos, no miles como sucedió en el COVID y terremotos en lugares, en diferentes lugares. Siempre ha temblado, pero si se dan cuenta y hacen una investigación del Centro Sismológico Nacional, pues cada día los terremotos son de mayor intensidad y cada vez está el mundo temblando más. Todavía no hemos llegado a lo que dice aquí Jesucristo. ¿Estará ahí la iglesia? Bueno, eso es un tema de escatología y no pretendo meterme a temas de escatología porque tendríamos que entonces cancelar el estudio del Evangelio de Mateo y estar 1 o 2 años hablando de escatología y la verdad es que no hay tanta información, no vale la pena que profundicemos tanto, queramos profundizar tanto, se los comento, más consideremos las palabras de Jesucristo, nada más. Acuérdense que Dios nos da la información solamente que necesitamos. ¿Hay más información? Sí. Hay cosas secretas, Deuteronomio 29:29 sigue estando vigentes para nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las escuchemos y las pongamos en práctica. Entonces, no, por eso hay tantas doctrinas ahorita, ¿no? Que los premilenialistas, postmilenaristas, medotribulacionistas, que si la iglesia va a ver al anticristo, otros dicen que no, que sí. Bueno, hermanos, no hay tanta información, podríamos especular mucho, pero pongamos atención a lo que sí nos dijo nuestro Señor Jesucristo, como esto, que iba a haber pestes, hambres y terremotos en muchos lugares de la tierra. Después dice el verso 8 en esta fase uno y todo esto será el principio de dolores. Es como el mundo a punto de dar a luz, ¿verdad? Puse la fotografía de una mujer que está a punto de dar a luz y se ve que ahí está el bebé, que ya está unas horas, empieza a tener dolor, contracciones en su cuerpo, que al principio las que han tenido hijos saben que son cada 3 horas, cada hora, pero cuando sean cada 15 minutos, cada 10 minutos ya está el bebé por nacer. Bueno, este es apenas el principio. Todavía hay cosas que vendrán, cosas peores que van a venir al mundo, porque Dios entonces está comenzando a juzgar al mundo por no haberlo conocido. Toda esa humanidad pecadora está bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes van a estar ahí? Muchas personas, millones, miles de millones de personas, por ahorita somos arriba de 8.000 millones. ¿Va a estar la iglesia ahí? Yo pienso que no. En la iglesia aquí en Vida Nueva pensamos que no, aunque muchos otros escatólogos dicen que vamos a ver algo, ¿no? De sufrimiento. Bueno, yo prefiero prepararme para lo peor que pensar que no vamos a pasar, ¿no? O sea, tenemos que ser cristianos consagrados, porque también, aunque no vivamos todas estas cosas, ¿quién nos exenta de un infarto, de un asalto, de un accidente? Eh, Podemos llegar a la presencia de Dios y tenemos que estar preparados. No podemos nosotros pensar que vamos a estar ahí. A lo mejor nos vamos antes. Para nosotros viene el fin del mundo antes. Preparémonos, pues, para que todos los días que salgamos de casa, Señor, si hoy no llego a mi cama en la noche, que sea para tu gloria, Señor. Yo voy a salir a trabajar con valor y con fe, sabiendo que nada me puede arrebatar de tus manos. Y vamos a seguir avanzando. Bueno, continúa Jesús. Vamos a pasar la etapa 2. La etapa 2 donde las cosas se empiezan a poner peor, dice Jesús. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y yo aquí, de veras, hermanos, choco con una idea
de, no, hombre, si tú eres un cristiano consagrado, no, el diablo no te puede tocar. Bueno, pero bajo la soberanía de Dios, Job sufrió. Jesús mismo nos está advirtiendo que muchos de los creyentes en esos tiempos, que sean creyentes, van a ser entregados a prisión y y, y muchos serán asesinados, serán martirizados y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que bajo la soberanía de Dios, estos creyentes van a sufrir, pero van a resistir. Y ahorita vamos a ver, vamos a seguir avanzando. ¿Por qué lo digo con tanta convicción? Porque el Señor Jesucristo nos lo dijo. Continuamos la lectura, dice entonces el verso 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Va a haber relaciones interpersonales gravemente afectadas, la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres, entre familiares, se van a traicionar y Apocalipsis nos da un poquito más información. Si la marca de la bestia ya está aquí, entonces, por amor a sus propias vidas, van a empezar a traicionarse entre ellos. Y entonces muchos, dice, tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Los falsos creyentes van a tropezar. Los cristianos no consagrados que nunca dieron fruto en sus vidas son esos cristianos, entre comillas, los que van a ser tropezados, porque los que son verdaderamente creyentes en ese tiempo y estén pasando por estas cosas, entonces van a soportar. Continúa Jesús enseñando y nos dice, bueno, el verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Va a haber gente que ya se van a hacer cruel, insensibles. Va a haber tanto desenfreno moral, ya no va a haber valores, todo va a ser, de por sí es relativo. eh, pues van a decir, mientras yo esté salvando mi vida, ¿qué importa la vida de los demás? Con agua. Va a ser un tiempo complicado, va a ser un tiempo difícil. Eh, dice Jesús, el verso 13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí hay que aclarar algo. Allí puse la fotografía de un atleta. Parece que ya va solo. Bueno, hay dos que le siguen más o menos cerca, ¿verdad? Pero ya no se ve, me imagino que cuando empezó ese maratón había miles, ¿verdad? Que lo arrancan. Yo fui maratonista, aunque no me lo crean así, yo estaba delgadito hace muchos siglos, muchos años, pero siempre cuando se arranca un maratón, pues se arrancan cientos, si no es que miles de personas, pero ya después de 10 kilómetros ya vas así, ya van solitos, ¿no? El puntero va solito, los que van en medio, la mayoría va hasta atrás. Entonces, no significa que el que persevera hasta el fin va a alcanzar su salvación, sino es todo lo contrario. Dado que son salvos, Dios los va a ayudar a perseverar. Vamos a ver algunos versículos brevemente de soporte. Por ejemplo, Juan 10:27 dice, mis ovejas, está hablando Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor Jesucristo, ¿no te da gusto? Te conoce a ti y a mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacemos nosotros, sus ovejas? Lo seguimos y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que aunque estos creyentes estén sufriendo persecución, estén siendo encarcelados, estén siendo asesinados, por la obra del Espíritu Santo y por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, van a perseverar hasta el fin, como un resultado de su verdadera conversión, de su verdadera fe.
de que verdaderamente son hijos de Dios y el amor de Dios está protegiéndolos y dándoles ánimo. Aún en medio de la tribulación, bajo la soberanía de Dios, pero ellos están perseverando. También, por ejemplo, el apóstol Pedro lo entendió en Primera de Pedro, capítulo 5, 1, verso 5, dice, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Tú y yo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, y estos estudios incrementan nuestra fe. Leer la Biblia aumenta nuestra fe. Con esto podemos nosotros vencer el pecado, vencer la tentación. Estamos acá elevados en el espíritu, bendecidos, como decimos en la iglesia. ¿Cómo estás de nuevo? Bendecido. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque quiere decir que la palabra de Dios nos está trabajando y nos está preparando para que alcancemos esa salvación que Dios nos prometió y que y a la cual nos entregó aún cuando Él nos conoció desde antes de la fundación de este mundo. Tú y yo ya existíamos en la mente de Dios, en sus planes estaba el crearnos. El apóstol Pedro lo entendió, lo manifestó así, y también Primera de Juan, Juan se voltea y dice, bueno, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso Jesús está diciendo, y muchos serán engañados y muchos tropezarán. ¿Quiénes? Pues los que creían que eran parte del pueblo de Dios, pero sus obras manifestaron que no lo eran. Y al final se rindieron. Al final tiraron la toalla. Por eso Dios persevera a los suyos, porque Él es fiel y Él honra a los que le honran, como lo estudiamos en 1 Samuel capítulo 2. Ahora que pasamos ese panorama de Samuel, ¿verdad? Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No dice por medio de quién. Tendríamos que profundizar en otros, con otros profetas y en otros libros de la Biblia para responder quiénes van a predicar este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes van a ser? Unos dicen que los 144,000 judíos. La iglesia definitivamente va a fracasar en la predicar el evangelio, no es la iglesia, eso sí me queda claro. Este, serán serán los dos testigos que Dios levante en Israel en ese tiempo. No, no lo dice, ¿verdad? Podríamos hablar y especular mucho. Deberíamos estudiar mucho más, con mayor profundidad. Esto continúa la fase 3. Hasta ahí llegamos a la 2. Vamos a la etapa 3, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Viene la abominación desoladora. Es un falso líder que se va a levantar con todo el poder de Satanás, con toda la inteligencia de Satanás, que no es Satanás, sino un emisario de Satanás, que va a tener 10 naciones, un reino muy poderoso, comparable con los reinos del pasado, como el Imperio Romano, el Imperio Asirio, el Imperio Babilónico. Bueno, estos son los 10 dedos del pie de la estatua de Nabucodonosor, de la visión que tuvo Daniel, o de la visión que tuvo Nabucodonosor que le interpretó Daniel. Este es un imperio de 10 naciones. El doctor Armando nos dice que van a ser 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente, y ese va a ser el tamaño del imperio y del poder, donde va a estar gobernando el anticristo, que ciertamente va a tener influencia mundial, pero que cuando dice Jesús, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel,
pues entonces nosotros tendríamos que abrir el libro de Daniel y estudiar qué es lo que sucedió, de qué se está refiriendo, porque eh, esto no ha ocurrido. Algo ocurrió en el año 68 antes de Cristo, cuando el emperador Antíoco, el rey de Sirio, Antíoco, invadió Jerusalén y transformó el altar en un su altar, en en el templo de Jerusalén, puso a Zeus y sacrificó cerdos en él. Eso es algo abominable para los judíos, porque es un animal inmundo. No, no sacrificó los animales limpios, sino cerdos. Sin embargo, no es algo que ya haya trascendido, que ya haya pasado, sino es algo que va a volver a ocurrir y eso lo entendía muy bien el apóstol Pablo. Por eso en segunda de Tesalonicenses escribió lo siguiente, versos 3 y 4: nadie os engañe, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que es lo que estamos hablando, ¿no? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo por segunda vez, de eso está hablando Pablo, porque no vendrá sin que antes eh, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto es la abominación desoladora. O sea que en ese tiempo ya va a existir el tercer templo judío, porque este personaje, este gobernador de este imperio, va a entrar y él se va a autoproclamar ser Dios. Y va a pedir adoración. Y eso lo estudiamos más a profundidad en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, pues sabemos que no es así. Esa es la abominación desoladora. Después continuamos la presentación y bueno, aquí ya me fui al 27, pero fíjense todo lo que va a pasar. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora en todos los que estén en Judea, dice, los que estén en Judea, voy a ponerles, bueno, se los leo, ahí tienen su Biblia, ¿verdad? Dicen, todos los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estamos aquí en Chiconcuac, ¿qué hacemos? Aquí en Ojo de Agua, ¿no? O en Maryland, ¿qué hacemos si no estamos en Judea? Quiere decir que Jesús está siendo ya muy específico. Parece ser que esos discípulos de Jesús van a estar en esa región donde va a estar el anticristo, que es esta región de Israel en el Medio Oriente. Entonces, ya para entonces, al parecer, ya no estamos tú y yo, pero sigue habiendo creyentes, a lo mejor nuevos creyentes judíos que ya hayan creído en Jesucristo. Y entonces dice, estos nuevos creyentes que están geográficamente en esta región de Judea, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Gracias a Dios, ni tú ni yo vivimos en Judea ni cerca, ¿verdad? Porque habrá entonces, ya no dice tribulación, dice gran tribulación. O sea, la ira de Dios ya está con todo en todo el planeta Tierra. Dice, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y después de esto no la habrá nuevamente. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. ¿Por qué? Porque se van a seguir levantando falsos cristos, falsos profetas, seguramente hasta van a engañar a muchos y van a hacer grandes señales y prodigios,
bajo la soberanía de Dios, van a hacer grandes cosas, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero sabemos que no es posible, que sean engañados los verdaderamente escogidos por Dios. Pero dice, si fuera posible, o sea, tan grande va a ser el engaño, tan grandes van a ser los prodigios, que aún si fuera posible, que no lo es, aún engañarán a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice el verso 25, verso 26. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. Pues no, aquí ni tenemos desierto. Bueno, el desierto de los leones, ¿no? Es lo que más cerca yo tengo de aquí. Pero no, está hablando de esa región. Quien ha visto documentales de Israel, ahí sí están rodeados de desiertos. Mirad, si está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Luego dice el verso 27, que ya lo tenemos aquí. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo va a venir de una manera espectacular. Todo mundo lo va a ver. Y hoy en día que tenemos televisión y redes sociales, por supuesto que Dios no va a venir disfrazado, no va a estar escondido. Todo va a ser un evento que todo el mundo lo va a poder presenciar, creyentes y no creyentes. Dice el verso 28, por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Va a haber eventos, cataclismos, eventos cósmicos muy, muy sorprendentes, cosas que no hemos visto hasta el día de hoy van a ocurrir. Y no es que haya un eclipse de luna, porque dice que el sol se va a oscurecer, entonces no es un eclipse. No es que la luna deje brillar también porque fue eclipsada. Algo va a suceder. Esto no ha pasado nunca ni va a volver a suceder. Entonces no podemos nosotros tratar de pensar que van a ser cosas naturales que ocurren después periódicamente, ¿no? Son cosas que nunca han pasado ni van a volver a acontecer. Jesucristo no lo dijo, lo acabamos de leer. Continuamos y dice el verso, bueno, antes de llegar dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, verso 30, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. El Señor Jesucristo va a venir de manera visible. Todas las personas creyentes, no creyentes, lo van a ver con sus ojos y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo pienso que esto ya no es el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que este es tomar a los escogidos porque nosotros venimos con nuestro Señor, ¿verdad? Ya sea que seamos arrebatados en las nubes para celebrar las bodas del Cordero de Dios, o, o que hayamos partido de este mundo y de todos modos vendremos con Él. Los muertos resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados. Pero este no es el arrebatamiento, este es ya Jesucristo viniendo. La gente lo está viendo, todo el mundo lo está presenciando. Entonces, el Señor Jesucristo está terminando de juntar a los que se hayan convertido durante este periodo de la gran tribulación. Y después, aquí termina, ¿verdad? Viene Jesucristo por Apocalipsis y los otros libros proféticos, Daniel, Zacarías, Jeremías y todos los que hablan de esto, de este evento, sabemos que el Señor Jesucristo va a terminar con el anticristo, con el falso profeta, que serán los primeros en inaugurar el lago de fuego, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles desde la eternidad, pero el anticristo y el falso profeta lo van a inaugurar. El Señor Jesucristo va a terminar con ellos dos y van a entrar a este lugar que es diferente al infierno. Este es un lugar ya permanente, el lago de fuego.
y Jesucristo va a terminar de matar a todos aquellos que son personas malas y que no quisieron creer en Él. Se va a hacer un reset mundial de 8.200 millones o no sé cuántos miles de millones somos de seres humanos vivos. Para este tiempo seremos ya unos cuantos millones, ¿verdad? Va a morir, va a haber gran mortandad y va a haber sobrevivientes, sobrevivientes que trasciendan al reino milenial. Bueno, ese es otro tema, pero seguimos nosotros leyendo y entonces el Señor Jesucristo nos empieza a hacer algunas consideraciones y algunas enseñanzas acerca de lo que tenemos nosotros que estar atentos. La primera consideración a tener en cuenta es la higuera que viene aquí en el verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabemos nosotros, y eso lo enseñan muchos predicadores, entre ellos el doctor Armando, que la higuera representa en la Biblia es la nación de Israel. Y la nación de Israel, eh, después de la diáspora judía del año 70, que ya leímos que vinieron un montón de persecución sobre los judíos y fueron dispersados por todo el mundo, pasaron muchos siglos, casi 2000 años, para que se volvieran a reunir después de la Segunda Guerra Mundial, que casi terminaron con 10 millones de judíos en Europa, que entonces se reúnen en la tierra de Israel para volver a poblarla, volverla a habitar, y es reconocida por las Naciones Unidas como un estado el 14 de mayo de 1948. Entonces, muchos están predicando que ya debemos estar cerca si consideramos que dijo Jesucristo, que todo esto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, verso 34. Entonces, si nosotros ya vemos que Israel ya está conformado, entonces ya debemos estar cerca. ¿Qué tan cerca? Pues a unos años, no sé cuántos años, no sabemos, porque dice el Señor Jesucristo, otra cosa que debemos considerar, que el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero aquí quiero que ustedes noten que ni siquiera los ángeles conocen el día y la hora, pero está hablando del día y la hora. Pero por todas estas señales, los que hayan quedado y ya pasaron por la etapa uno, la etapa 2 y todo esto, por supuesto que ellos van a saber y la iglesia va a saber, a lo mejor no el día y la hora, pero sí que ya estamos a horas, a unos pocos días. O sea, no vamos a estar como ellos dicen, no, pues puede pasar un siglo. No, espérate, no, no, no. Si ya estamos viendo que empiezan todas estas señales a juntarse, ya no estamos a siglos, estaremos a unos cuantos años. Y entre más nos acerquemos a este evento maravilloso y tan esperado, a nuestra bendita esperanza, más vamos a estar atentos con toda esta información y por supuesto que no vamos a saber el día exacto ni la hora, pero por supuesto que vamos a conocer que estamos ya en los tiempos donde las cosas van a suceder y nos vamos a consagrar. Porque como en los días de Noé, todo el mundo, los no creyentes y algunos falsos creyentes se estaban casando y dándose en casamiento hasta que Noé entró el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta que no se metió Noé con su familia, 8 personas en total, no entendieron los que se quedaron afuera. Así será. Es una analogía para que nosotros entonces estemos alerta. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 25, el Señor Jesús va a estar insistiendo en esto precisamente, que debemos estar atentos. Dice, entonces estarán dos en el campo.
Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. E insisto, mis amados hermanos, a lo mejor podríamos decir, no, pues yo voy a esperar las señales. ¿Estás seguro que vas a llegar a esas fechas? Porque puede haber un accidente, un evento cerebrovascular, un asalto, algo puede ser. ¿Y Dios no es soberano acaso para llevarnos a casa antes que pasen todas estas cosas? Nosotros, los verdaderos cristianos, estamos todos los días preparados para decirle, Señor, cuando tú quieras. Y de repente te agarra un sismo ahí en Reforma o en una ciudad donde los sismos se sientan fuerte y tengan historia de que haber habido derrumbes. ¿Cuántos cristianos entran en crisis de pánico, no? Nosotros debemos ser hombres y mujeres valientes y decir, Señor, pues si este es el momento y mi hora ha llegado, en tu nombre, Señor, recíbeme en tus manos. No, no te voy a decir sin miedo, ¿va? Pero sí con valor. Bueno, otra consideración, dice el Señor Jesús, ¿quién es el siervo fiel? Lo voy a poner aquí en pantalla, ya para ir terminando. Mateo 24:45. ¿Quién pues ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? O sea, nosotros tenemos una misión. Somos una iglesia, somos un cuerpo, unos están en alabanza, otros sirven acá, otros son evangelistas, otros están atendiendo su principal ministerio, que es su casa. ¿Ah? Entonces, a lo mejor Dios te puso como líder ahí en tu casa, ¿verdad? Eso es un trabajo de Dios para que le ministres a tus hijos el evangelio, a tu esposa, ores por ellos, lo que Dios te haya puesto a hacer. Somos un cuerpo y tenemos muchas funciones. Dice, ¿quién es ese siervo fiel y prudente que puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. O sea, lo va a sorprender haciendo lo correcto. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, no, el fin del mundo todavía tarda. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con borrachos y drogadictos. Bueno, eso ya lo puse yo, ¿verdad? Voy a leer el texto, voy a evitar mis comentarios. Dice el verso 50, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor Jesucristo fue muy enfático. Eh, Va a haber gente hipócrita que no que cree que va a vivir mucho tiempo, que le va a dar tiempo de arrepentirse, que se puede echar una canita al aire, que no pasa nada, que todos pecamos, no, no somos perfectos. Bueno, eso es una persona que no tiene el temor de Dios, definitivamente. Tú y yo sí lo tenemos y no tentamos a Dios, ni ofendemos a Dios, procuramos no hacerlo. Y el día que nos equivocamos, nos arrepentimos, nos duele tanto. Regresamos a casa aquí con la boca sangrando, con el ojo morado. Señor, perdóname, perdóname y cambiamos. Analizamos nuestra conducta, nos arrepentimos, nos da asco en el pecado en el cual caímos y eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados para recibir al Señor cualquier día. Dios es soberano y no nos tiene por qué avisar el día que viene por nosotros. Un día te puedes levantar y a la noche estar siendo velado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, con esto terminamos el estudio de hoy. Llegamos al verso 51. Terminamos el capítulo 24, pero no es todo lo que Jesús tiene que decirnos. Aún tiene mucho que decirnos en la parte escatológica,
en el siguiente capítulo 25 que vamos a estudiar, si Dios nos lo permite y nos da vida, el próximo lunes. Así que les agradezco a todos su tiempo, que se hayan podido firmar. Seamos prudentes. Si estamos haciendo cosas que a Dios le desagradan, arrepintámonos. La vida es muy corta y a lo mejor puedes decir, no, tengo una vida por delante y tú no sabes. ¿A poco eres Dios? ¿Sabes cuántos años vas a estar en este mundo? Nadie lo sabe, mis hermanos. La edad no importa. Y aún yo, por ejemplo, que ya he avanzado en los años, me doy cuenta que la vida se va como agua y que tenemos que aprovechar cada minuto, cada segundo. No podemos tomar decisiones sin consultarlo a Él. Tenemos que estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque un error nos puede tomar muchos años, regresarnos muchos años atrás. Y no estamos para perder el tiempo. Tenemos que ser personas que busquemos hacer la voluntad de Dios. Si estamos haciendo lo que hagamos, si lo estamos haciendo y estamos convencidos que es la voluntad de Dios, tenemos paz. Señor, tú aquí me pusiste, esto estoy haciendo, he sido fiel. A lo mejor no soy aquel que me imaginé de niño que iba a ser tal o cual, pero ¿qué crees? Estoy sirviendo a tu obra. Las cosas que he hecho las he hecho con fidelidad. Con eso tenemos que estar contentos. Esta vida es muy corta y no es el plan de Dios. Esta vida es para conocerle a Él y ya tendremos una eternidad para hacer muchas más cosas en su presencia, pero ya lejos de la maldad del pecado. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú a tu iglesia, Señor, a los creyentes de los últimos tiempos les das esta información porque la van a necesitar. No es chisme. Tú sabes que estas personas que estén viviendo en estos tiempos van a necesitar ánimo, ese ánimo que van a hallar ese consuelo por medio de tus palabras y el poder de tu Espíritu Santo obrando en ellos de manera sobrenatural para resistir todo lo que habrán de vivir. Oramos, Señor, para que nuestra fe no falte en ninguna de las circunstancias, aun que no estemos pasando por situaciones tan complejas, Señor. Bendícenos, que podamos tomar buenas decisiones en todo lo que emprendamos, porque somos tuyos, Señor, y ya leímos que nada nos puede arrebatar de tu mano, porque tú eres el Todopoderoso. Eres el león de la tribu de Judá, eres el creador, Señor. Satanás no tiene ni comparación de fuerza contigo, Señor. Gracias, Padre, porque no estamos en nuestras fuerzas, sino en tu palabra. Nosotros obramos y actuamos todos los días. Bendice a cada persona que se firmó este estudio. Guárdalos en santidad para tu gloria. Bendícelos, prospéralos, Señor, y que su fe no falte nunca, ni la mía. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén.